Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que de verdad ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Así que si eres fanático de las series turcas, del romance en pantalla y por supuesto de nuestros protagonistas favoritos, prepárate porque la información que vamos a compartir hoy es impactante. Y antes de que me olvide, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a empezar con este bombazo. Seguro que muchos de ustedes recuerdan la pareja que conquistó corazones en Erkencikus, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Sí, estoy hablando de la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su historia en la pantalla fue tan real, tan apasionada, que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Y precisamente de ellos dos, y de una noticia que nos ha llegado hoy, 5 de octubre de 2025, es de lo que vamos a hablar. ¿Qué ha pasado? Pues bien, agárrense fuerte porque parece ser que el destino les ha jugado una de esas pasadas que nadie esperaba. Durante mucho tiempo, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja de moda. Sus seguidores, sus fans, pedían a gritos que su romance en la serie se hiciera realidad. Y sí, hubo un tiempo en el que pareció que así era. Vimos fotos juntos, declaraciones que sonaban a declaración de amor, y una complicidad que era innegable. Era como si el amor que proyectaban en Erkencikus hubiera trascendido las cámaras y se hubiera instalado en sus vidas. Fue una época de mucha ilusión para los fans, que veían en ellos la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno. Las redes sociales ardían con sus imágenes, y cada aparición conjunta era analizada al milímetro. Se hablaba de bodas, de futuros juntos, y las esperanzas eran infinitas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no duran para siempre. Después de un tiempo, la relación, si es que llegó a serlo oficialmente, pareció enfriarse. Empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de que sus caminos tomaban rumbos diferentes. Y aunque ambos mantuvieron un perfil bastante discreto al respecto, la ausencia de noticias conjuntas y la aparición de cada uno en eventos por separado fue alimentando las especulaciones. Muchos pensaron que simplemente habían sido amigos especiales, o que la presión mediática había sido demasiado para una relación incipiente. Otros, más románticos, seguían soñando con una reconciliación. Y aquí es donde entra la noticia de hoy, la que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy, 5 de octubre de 2025, ha saltado a la luz una información que, de confirmarse en su totalidad, nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Al parecer, y según fuentes muy cercanas al entorno de ambos que han sido confirmadas por varios medios de comunicación turcos de primer nivel, Can Yaman y Demet Özdemir estarían a punto de anunciar una colaboración profesional muy importante y, atención a esto, totalmente inesperada. ¿Y de qué tipo de colaboración estamos hablando? Pues bien, se rumorea, y esto es lo que está generando más revuelo, que no se trata de una simple participación en una serie o película. Las filtraciones apuntan a un proyecto mucho más ambicioso, un proyecto que implicaría que ambos trabajen juntos en un nivel muy profundo, un proyecto que podría significar su regreso triunfal a la pantalla, pero con un giro que nadie imaginaba. Imaginen esto, un proyecto audiovisual propio. Sí, han oído bien. Se habla de la posibilidad de que estén involucrados en la creación y producción de una nueva serie o incluso de una película, donde no solo serían los protagonistas, sino también tendrían un papel activo en la concepción de la historia y quizás, incluso en la dirección o producción ejecutiva. Esto no es una simple vuelta a trabajar juntos, esto es algo mucho más grande. Es como si quisieran recuperar ese brillo, esa magia que crearon juntos en Erkencikus, pero esta vez, controlando ellos mismos los hilos. Si esto se confirma, estaríamos ante uno de los regresos más esperados y, a la vez, más sorprendentes de la historia reciente del entretenimiento turco. Podríamos estar ante una nueva era para ambos, una era donde demuestran que su talento no solo brilla individualmente, sino que juntos, tienen la capacidad de crear algo completamente nuevo y fascinante. Y lo que hace esto aún más intrigante es el momento. ¿Por qué ahora? Después de tanto tiempo, ¿qué los ha impulsado a unir fuerzas de esta manera? Se trata de una oportunidad de negocio que no podían dejar pasar. ¿O hay algo más detrás de todo esto?
Las teorías no se han hecho esperar. Algunos sugieren que tras haber explorado sus carreras por Sepp Arado, ambos han llegado a la conclusión de que su mejor momento, su mayor éxito, lo alcanzaron juntos. Otros, más cínicos, hablan de una estrategia de marketing brillante para relanzar sus carreras de una forma espectacular. Pero también están aquellos que, todavía aferrados a la chispa que vieron en Erkencis, creen que esta colaboración es una señal, una pequeña esperanza de que quizás, solo quizás, el romance que tanto admiramos nunca desapareció del todo, y esta es simplemente una forma de volver a estar cerca, de crear algo hermoso juntos. Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Can Yaman, Demet Özdemir y Erkencis se han vuelto virales en cuestión de horas. Los fans están divididos entre la emoción, la sorpresa y la expectativa. Hay quienes celebran este posible regreso por todo lo alto, ansiosos por verlos juntos de nuevo, y quienes se muestran escépticos, temerosos de que la magia no sea la misma o de que las expectativas sean demasiado altas. Lo que nadie puede negar es el impacto mediático que esta noticia ha tenido. Este tipo de proyectos conjuntos donde las estrellas no solo actúan sino que también participan en la gestación, suelen ser muy interesantes porque permiten ver su visión artística, sus inquietudes y lo que realmente quieren contar al público. Si Can y Demet están detrás de la idea, de la historia, podríamos esperar algo mucho más personal, algo que refleje sus propias experiencias y perspectivas. Imaginen una historia de amor contemporánea, con los toques de drama y comedia que tanto les caracterizan, pero con una profundidad y una autenticidad que solo ellos podrían aportar. Además, hay que recordar que ambos son artistas muy populares y con un gran alcance internacional. Una colaboración de este calibre en un proyecto que ellos mismos estén liderando, podría catapultarlos a un nivel aún mayor. Podrían estar creando un producto para el mercado global, algo que trascienda las fronteras de Turquía y que conquiste audiencias de todo el mundo. Y pensando en esto, ¿qué tipo de historia creen ustedes que les gustaría contar? ¿Una comedia romántica al estilo Erkencis, pero con un toque más maduro? ¿Un drama intenso que explore las complejidades de las relaciones modernas? ¿O quizás algo completamente diferente, algo que nos sorprenda a todos? Las posibilidades son infinitas y la expectación, como les digo, es máxima. Las fuentes que han filtrado esta información son, según se comenta, muy fiables, y aunque todavía no hay un comunicado oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir, ni de las productoras implicadas, la insistencia de varios medios y la falta de desmentidos contundentes hacen que esta noticia tenga un altísimo grado de veracidad. Es cuestión de tiempo y probablemente no mucho para que tengamos la confirmación oficial. Y cuando eso suceda, prepárense porque el mundo del entretenimiento turco y el mundial se paralizará para escuchar los detalles. Este tipo de movimientos en la industria suelen ser muy significativos. Demuestran la confianza que los artistas tienen en su talento y en su poder de convocatoria. Tomar las riendas de un proyecto así no es una decisión que se tome a la ligera. Requiere visión, valentía y sobre todo, un equipo sólido detrás. Si esta noticia es cierta, significa que Can Yaman y Demet Özdemir no solo están unidos por un pasado compartido en la pantalla, sino que también tienen un futuro profesional ambicioso y colaborativo. Será fascinante ver cómo se desenvuelven en este nuevo rol. ¿Serán capaces de trasladar la misma magia que crearon como actores a la producción y desarrollo de un proyecto? ¿Cómo será su química trabajando juntos detrás de cámaras? Estas son preguntas que solo el tiempo y el propio proyecto podrán responder. Pero una cosa es segura, la expectación es enorme y la atención estará puesta en cada uno de sus movimientos. Personalmente creo que esta podría ser una jugada maestra. Si ambos son inteligentes y estratégicos, podrían estar sentando las bases para una nueva etapa en sus carreras, una etapa donde no dependan únicamente de los guiones que les ofrezcan, sino que sean ellos mismos los creadores de sus propias historias. Y para nosotros, los fans, esto es una noticia fantástica. Significa más contenido de calidad, más oportunidades de ver a nuestros actores favoritos brillar, y quizás, la posibilidad de descubrir facetas de su talento que aún no conocemos. Así que mientras esperamos esa confirmación oficial, déjenme decirles que la emoción está a flor de piel. El 5 de octubre de 2025 pasará a la historia como el día en que se gestó una de las noticias más impactantes y prometedoras del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo juntos, pero esta vez para crear algo propio. Increíble.
En resumen, mis queridos amigos, la noticia que nos ha sorprendido hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Erkenci Kuş, estarían a punto de anunciar un proyecto audiovisual conjunto muy ambicioso, donde no solo serían protagonistas, sino que también estarían involucrados en la concepción y producción. Esto ha desatado una ola de entusiasmo y especulación entre sus seguidores y en la prensa especializada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta información tan jugosa y sobre todo, que les haya generado la misma emoción que a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que esta colaboración será un éxito? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver de ellos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.